Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy lunes, comenzando una nueva semana laboral, antesala del Día del Periodista, que se celebra mañana, 5 de abril. Y diga lo otro, Bien, diga lo otro. Ramón Reyes y quien les habla, vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo algunos temas de interés general y una muy interesante e importante entrevista que vamos a presentar en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: el mejor libro de moral que tenemos es la propia conciencia y es el que debemos consultar más a menudo. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1541 San Ignacio de Loyola fue elegido primer general de la orden jesuita. En 1864, 20 años después de haber estado fuera del país, Juan Pablo Duarte llegó a la ciudad de Santiago de los Caballeros. En 1870 nació en Santo Domingo Américo Lugo, periodista, historiador, ensayista y jurista. Armado de sólidos principios, se enfrentó al dictador Trujillo en una memorable carta, negándose a escribir la biografía del sátrapa. Fue llamado el príncipe de los escritores dominicanos. Falleció en la capital en 1952 a la edad de 82 años. En 1968 fue asesinado en la ciudad de Memphis el pastor bautista y líder en la lucha por los derechos de los afroamericanos, Martin Luther King. En su honor, en los Estados Unidos se celebra como fiesta oficial y nacional el día de su natalicio. Fue la década más turbulenta en la historia estadounidense, donde se registraron internamente fuertes disturbios raciales, masivos movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam, así como los asesinatos del presidente John F. Kennedy y más tarde de su hermano Robert. Ramón, el senador por España, José Rafael Vargas, dio cuenta detallada de la forma en que invierte los fondos que recibe mensualmente por concepto de fondo social. Entre estos figuran una carga fija de 405.000 pesos mensuales para el programa de apoyo a envejecientes, entre la entrega de 200 camas, 100 sillas de ruedas, cientos de muletas a personas necesitadas. También han sido operadas 3.817 personas de cataratas y un servicio de ambulancia gratuito. En adición, el importe de las 2 exoneraciones que le corresponden para la compra de vehículos, informó que va a ser donado a 10 instituciones necesitadas. Asimismo, va a aportar 1 millón de pesos de los ahorros que ha ido acumulando para la terminación del hospital oncológico de su provincia. Es un plausible ejercicio de transparencia que debiera ser imitado por todos los restantes senadores sobre la forma en que gastan o invierten los recursos del llamado Fondo Social. Sí, los dos vehículos, las 2 exoneraciones que él recibe, las vendió para engrosar esos fondos y poder repartir a más personas. No, dice que se la va a repartir entre 10 instituciones necesitadas. Está muy bien, habla muy bien de él. Me parece muy bien. Bueno, por algo tiene un 72% en la encuesta que hicieron en la provincia. Y mientras en la reunión de cancilleres celebrada en el país se acordó rechazar la clasificación de terrorista y narcotraficante al gobierno de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, la Internacional Socialista, que también sesionó aquí bajo la presidencia de Luis Ayala y la activa participación de Miguel Vargas Maldonado, entre sus resoluciones incluyó la de demandar del régimen madurista la liberación de los presos políticos mediante una amplia amnistía, la cual ya fue aprobada por el Congreso y que el propio Maduro ha anunciado va a vetar. El arresto en Venezuela del jefe de la Interpol bajo la grave acusación de estar vinculado al vuelo de la aeronave que trajo los 359 kilos de cocaína desde Barquisimeto, que fueron decomisados por las autoridades antidroga en el aeropuerto de La Romana y por el que permanecen en prisión 5 venezolanos, demuestra hasta qué extremos llegan los poderosos tentáculos y el poder de corrupción de los carteles de la droga. En este caso, Ramón, me recuerda la famosa frase de la iglesia hermano de Lutero. ¿Qué te parece? Así, es verdad, es verdad. Pero, y usted que es abogado, así como se ha sentenciado que la justicia demorada es justicia negada, también rige la máxima de que la justicia tarda pero llega. Tal parece será el caso de Matías Avelino Castro,
a quien se indica autor intelectual de la muerte del periodista José Silvestre, quien lo había acusado de ser uno de los líderes del peligroso Cartel del Este. Este señor llevaba prófugo 6 años y fue apresado en Colombia, donde había buscado refugio. Y que lo van a traer para acá en extradición. Está preso, sí. Y vamos a ver si no lo ponen en libertad pura y simple. ¿Qué tú crees? Bueno, después de los antecedentes y los escándalos. Vamos a dejarlo así. El alcalde Roberto Salcedo debía prestar oído a los vecinos de Jardines del Sur, quienes rechazan la instalación de un centro de perros realengo en ese sector residencial. Temen con sobrada razón que el manejo de ese centro afectará la vida de los moradores. Lo sensato es llevar a un lugar alejado de los núcleos de población. Ya una vez le instalaron ahí una cosa de caballo y los caballos todos se murieron, se pudrieron. Aquello fue yo dije aquí en este espacio, al otro día de haberse anunciado, dado el primer Picasso, que eso no iba a pasar de ahí, que eso es parte de la campaña electoral. No, pero dice que lo están haciendo ya. Ahí es por eso vieron la bronca de los vecinos. Desde el primer día que se anunció, los vecinos protestaron. Sí, pero es que de todas maneras van a tenerlo que hacer en un lugar. Deben hacerlo, pero no ahí. Porque hay mucha presión, pero no ahí. Ese es el punto, ese no es el lugar adecuado para ese tipo de instalación. Por otro lado, señores, la Procuraduría reporta 1.767 casos de seducción de menores. Eso fue en el año 2015 nada más. Y 236 de incesto. ¿Qué te parece? Bueno. Eso es una demostración más de la enorme crisis moral que estamos padeciendo en la sociedad dominicana. Mira, hoy por la mañana se dio un informe muy interesante de lo que habíamos estado hablando aquí, de lo de Claudio Camaño. Fíjate, a veces no se pueden estar adelantando toda una serie de opiniones sin tener una base. ¿Qué es lo que abunda en este país? Bueno, por el relato que yo escuché, con documentos, es decir, con pruebas documentales, no hubo rebote ninguno. Miren, lo que ocurrió fue lo siguiente. Llevaron a Claudio Camaño primero a Baní. Así es. En Baní lo único que había era un cirujano general y no había condiciones, en este caso, para atender a Camaño. El error en Baní fue el siguiente, que no llamaron a Sedimat, sino sencillamente lo montaron a una ambulancia y vayan para Sedimat. Ni siquiera lo enviaron con un expediente, decir, mire, este señor tiene esto y esto es lo que lo hemos hecho. ¿Qué pasa? Cuando llega a Sedimat, en Sedimat había 8 camas de cuidado intensivo que ya están ocupadas y 6 personas más esperando turno, también cuidado intensivo. Entonces, la médico internista que estaba allí explicó la situación, me dije, aquí no se puede atender y vamos a atenderlo dentro de la ambulancia porque él no se debe mover, están bajando para después subirlo. Así es. Todo el tiempo que estuvo allí, la internista estuvo atendiendo con otra médico que había ahí de residencia. Siga. Lo estuvieron atendiendo y estaba estable. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a llamar a los distintos centros. Llamaron a Neyrarias Lores y le dijeron, mire, esto aquí está lleno porque la Plaza de la Salud ya no tenía capacidad para internamiento en cuidado intensivo y nos empezaron a enviar gente para acá, entonces aquí tampoco tenemos facilidad. Lo llamaron entonces a la Abreu. A la clínica Abreu. Y en la Abreu lo acogieron. Pero ¿qué pasa? En la Abreu, cuando están en la Abreu, hay un médico, dice la familia, que bueno, que lo llevan para la UCI. Entonces los médicos de la Abreu dijeron, bueno, bajo su responsabilidad. Le hicieron firmar un documento, está firmado por uno de los hijos de Camaño, diciendo, ustedes se lo están llevando bajo su responsabilidad y nosotros no nos hacemos responsables de lo que puede ocurrir por mover al paciente. Lo llevaron para la UCE y en la UCE le dieron las atenciones requeridas. O sea que no hubo en realidad rebote, como se dice. Las cosas hay que investigarlas bien, porque se creó todo un ambiente, un clima. Eso no quiere decir, fíjese, que el rebote no existe. Claro. Hay mucha gente que efectivamente le niegan las atenciones. Eso lo hemos analizado aquí todos los jueves cuando viene la gente de la DIA. Pero estamos hablando del caso específico de Claudio Camaño, no de otros casos en general. Sí. Y yo dije aquí que él llegó al centro médico UCE, fue recibido por un médico que lo había operado, que lo había intervenido a él. El doctor Baez. El accidente de Camaño fue el domingo. El lunes y el martes, él estuvo estable y hablando y recibiendo visitas.
Correcto. Al extremo de que a las 8 de la noche del martes, el médico tuvo que sacar a todo el mundo y decir, Claro. este hombre está enfermo, ságanseme de aquí. Y en horas de la madrugada vino el episodio. Hizo un colapso. Bueno, esa es la situación. Por otro lado, señores, Artuey de Camps hizo una entrevista en el Listín y dijo tranquilamente, mira, no va a haber segunda vuelta porque la oposición dejó pasar la oportunidad de plantear un frente común. Sí. Yo creo que no le falta razón. Y él, que hacía 2 años estaba conversando con todo el mundo para hacer ese frente, no pudo lograr. La otra vez hizo igual, pero tratando de unir el PRD. Así es. Pero bueno. Porque él ha sido un negociador por excelencia. Exactamente. Por otro lado, bueno, la Junta Central Electoral debe decidir si permite que la USAID participe como observador de las elecciones dominicanas, pues ya que se trata de una agencia oficial de otro gobierno. No estamos hablando de organismo internacional, no estamos hablando, por ejemplo, de participación ciudadana. Es un organismo de un gobierno extranjero, un organismo oficial. Entonces hay que ver si desde ese punto de vista, el punto de vista legal, eso procede o no procede. Usted que es el abogado. Hace varios años, unas elecciones, la Junta llamó y participaron varios embajadores a título de observadores en unos comicios dominicanos. Sí, eso fue en el 2004 o en el 94, pero lo recuerdo perfectamente bien. Yo no sé qué tanto alboroto. La Junta lo que tiene que hacer es llamar a los que quieran participar. Sí. Por otro lado, bueno, está ahí el escándalo de los papeles de Panamá. Yo creo que se va a hacer como una especie de Wikileaks. Pues es un Wikileaks. Se ha formado un corre. Mire, ahí hay presidentes, Putin, funcionarios de alto nivel de distintos gobiernos, empresarios, deportistas, artistas. 140 personas de renombre en el mundo. O sea, una pelotera. Y ahí, por cierto, salió una declaración de un alto funcionario, vocero del gobierno de Vladimir Putin, que dice que eso es una conspiración contra Putin. Sí, los otros. Debe ser una conspiración contra nosotros también. Vamos a hacer Antes de hacer la pausa, hay que decir que el Tribunal Superior Electoral esta tarde falló a favor de Tonti Rutinel y ordenó que sea inscrito por la Junta Central Electoral. Tonti Rutinel ahora iría como candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Dominicano. Aliado al PLD. Sí. Y ahí, pero va a recibir el apoyo del PLD o no, van independientes. El PLD lleva a su candidato. Lleva el Cañero va por el PLD. No, pero tú estás hablando del este. Del este. Ah, Santo Domingo Este, claro, el Cañero va por el este. Por el este. Exactamente. Ahí Manuel Jiménez también. Va Manuel Jiménez también. Y por el Manuel Jiménez va por una coalición de organizaciones políticas y Moderno lleva otro candidato también. Bueno, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped. Bien, se trata de un viejo y querido amigo, a quien hacía tiempo que no veíamos por acá por la televisión, pero cuyos pasos seguimos siempre a través de los medios de comunicación. Gracias. Porque con mucha frecuencia, bueno, pues expone sus ideas, sus comentarios, sus puntos de vista. Sus puntos de vista avalados por su experiencia y su conocimiento específico, sobre todo en el tema de la seguridad social. Estamos hablando del licenciado Arismendi Díaz Santana, experto en seguridad social. Fue el primer gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Arismendi, tú has seguido ahí firme detrás de la seguridad social, no le pierde pie ni pisada. Claro, porque esa es mi vocación y uno se dedica a esos temas independientemente de cualquier responsabilidad. Uno siente que tiene un compromiso con la población que creyó en uno en un momento determinado y tenemos que seguir dándole alguna orientación e información para que esta ley de seguridad social se convierta realmente en un recurso importante para la promoción social en el país. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos primero a ver a tu juicio cuáles son los logros, cuáles son los avances, cuáles son los aspectos positivos que tú entiendes que hasta ahora se han ido logrando con la aplicación de la Ley de Seguridad Social.
Bueno, en primer lugar, la parte de salud es la que más ha crecido, porque es la que tiene más demanda de la población. Podemos decir en sentido general que de cada 3 dominicanos hay 2 afiliados al Seguro Familiar de Salud, del contributivo y del subsidiado. Y la tercera parte que falta es la del contributivo subsidiado, que es la más complicada aquí en el país y en América Latina, porque se trata de los trabajadores autónomos o independientes. No se trata de grandes empresas que tienen 500, 400, 100 empleados en una nómina. Se trata de muchas personas, desde chiriperos hasta profesionales y técnicos calificados, que venden su fuerza de trabajo médico, sin ningún registro, sobre todo en la República Dominicana, donde para usted ser taxista, para usted vender no tiene que tener casi ni siquiera, yo creo que registro sanitario, mucho menos licencia de nada. Entonces vivimos en un país en ese sentido muy desorganizado y por esa razón esa tarea es sumamente compleja y difícil. Sí, porque cualquier padre de familia coge, carga una tarima, se la pone en una acera y ahí empieza a vender. Exactamente. Sí. Y yo no tengo conocimiento de que Salud Pública se preocupe de ver si en realidad tiene un registro sanitario, si ese registro se valida cada cierto tiempo, ni nada de eso. Pero además, fíjate, en todos esos lugares donde venden comida, hay improvisada, sobre todo en los edificios en construcción. ¿Tú has visto la forma en que al aire libre, la cocinera, sin ningún tipo de condición sanitaria y como tú dices, Salud Pública no verifica nada? Por ejemplo, si tú quieres saber lo que es un país, tú nada más tienes que comenzar a observar el transporte público. Cuando yo estuve en Costa Rica en el 1961, yo tenía 18 años nada más en ese momento. Hace mucho de eso, ¿no? Hace bastante de eso, 55 años. Y ya yo veía cómo la gente se paraba en el punto donde había en cada cuadra un punto para recoger los taxis o los autobuses, ellos le llaman camiones, algo así. Bueno, y no solo la gente se reunía ahí nada más, sino que hacía una fila. Han pasado 55 años y todavía nosotros no somos capaces de tener un punto, de respetarlo y de hacer una fila de acuerdo al orden de llegada de la gente. A mí me llama eso la atención porque también, por ejemplo, en Cuba existía eso, las paradas. O sea, el ómnibus podía parar donde le daba la gana, ni un taxi tampoco. Había unas paradas establecidas. Primero era de cuadra en cuadra, después pusieron para ahorrar combustible cada 2 cuadras. Entonces, tú no podías coger el ómnibus si no estabas ahí en esa esquina. Así es. Pero mire, usted recuerda que aquí una vez se instaló el sistema de poner una tablilla con la fotografía y el nombre. Eso desapareció totalmente. Sí, mira, es que aquí es así como estaba una chocín. Así dicen los campesinos. Eso que tú estás diciendo lo teníamos aquí. Cuando mataron a Trujillo había el control, las guaguas se paraban en su control y el vehículo del concho no se paraban donde tú decías, sino no, a mí me toca pararme allí. Murió Trujillo, se volvió un relajo todo esto. Balaguer le dijo a todos los choferes, ustedes van a ser propietarios de esos vehículos que ustedes están manejando. Balaguer, para hacerse el gracioso, y le donó a todos los choferes todos estos vehículos. A partir de ahí, Ron Panfili Vive el jefe, comenzó a deteriorarse todo, que Antonio Guzmán quiso componerlo, compró los vehículos de nuevo. Le pagó un sueldo durante un año a los choferes. Y creó una trata. Y además quiso poner un seguro para los choferes. Así es. Bueno, para no salirnos del tema de la seguridad social, tú has tocado un punto álgido y es, ¿qué va a pasar en este caso? Así que, ¿qué sistema se puede utilizar? ¿Qué mecanismos se utilizan para todas esas personas de que tú hablas? El contributivo por cuenta propia. Bueno, empiecen entonces a tributar a la seguridad social y puedan recibir el amparo de la seguridad social. Sí, las autoridades están en ese proceso. Y ahora mismo hay una investigación en curso con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del cual yo formo parte como especialista en el tema. La idea es estudiar los diferentes segmentos que componen los trabajadores independientes. Por ejemplo,
Hay trabajadores independientes que están vinculados a través de un tercero, que son los taxistas, por ejemplo. Ellos no se conocen quizá entre sí, pero todos tienen una central etcétera. Bueno, trabajando con esa central y con ese grupo, se puede lograr darle información, motivación y afiliación a ese tipo de trabajador. Hay otros trabajadores, por ejemplo, que yo lo he visitado, lo que elaboran en los mercados. Esos trabajadores son los más propensos a afiliarse a la Seguridad Social. Y quieren. Y lo quieren, y lo necesitan. En primer lugar, porque tienen 30 o 40 años ahí en el mismo sitio conociéndose todo el mundo. En segundo lugar, porque tienen la facilidad de la comunicación diaria. Y en tercer lugar, porque tienen algún tipo de organización. Incluso hay algunos, o algunos no, todos tienen que pagarle un arbitrio al ayuntamiento diariamente. Sí. Entonces ellos dicen que a través de ese mecanismo ellos pueden hacer el aporte correspondiente para afiliarse a la Seguridad Social. Así es. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que el sistema de seguridad social dominicano, como los demás sistemas de seguridad social de América Latina, se diseñaron para el sector formal de la economía. Su costo y los mecanismos de afiliación responden a empresas organizadas que tienen contabilidad, que tienen nómina, que trabajan con los bancos, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de otro tipo de público, otro tipo de clientela. Entonces lo que hay que hacer es buscar la manera, la forma de encontrar, en primer lugar, abaratar el ingreso de esos trabajadores porque no tienen la productividad que tiene una empresa, no tienen la productividad ni siquiera de un profesional calificado en informática ni nada de eso. Y en segundo lugar, buscar la manera de que puedan cancelar sus obligaciones con la Seguridad Social de la manera más fácil. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una gran ventaja aquí, lo que pasa es que eso no se ve estudiado, don Mario. Por ejemplo, la mayoría de los dominicanos pagan la factura a través de la farmacia, a través de cosas, compran tarjetas para los celulares, etcétera, etcétera. Todos esos son mecanismos a través de los cuales se le puede pagar a la Seguridad Social. Claro. Incluso yo estoy proponiendo que la Tesorería de la Seguridad Social emita, oiga bien lo importante que es esto, tarjetas electrónicas de dinero. ¿Usted sabe por qué? Porque las investigaciones que nosotros hemos hecho, hay una serie de trabajadores, sobre todo de los mercados, los chiriperos diarios, que dicen, no me pidan a mí 500, 600 pesos el último día del mes porque no lo tengo, pero yo puedo ir ahorrando 20 pesos diarios, etcétera. ¿Usted comprende? Claro. O sea, nosotros tenemos que acercarnos a esa gente, escucharla, cómo ellos operan, y entonces a partir de ahí diseñar un sistema para que funcione. Correcto. Y no esperar que ellos se conviertan en formales dentro de 40 o 50 años para ingresar a la Seguridad Social. Ni imponer tampoco un sistema que no sea funcional para ellos. Entonces, eso en cuanto a los mecanismos, en cuanto a cómo abaratar la entrada. La Ley de Seguridad Social contempló la gradualidad. Y si hay gradualidad para los trabajadores asalariados que tienen un empresario que aporta por ello, con mucho más razón para haber gradualidad para un infeliz de esos que no tiene nadie que lo apoye. La Ley de Seguridad Social dice que el Estado debe contribuir con ellos. Y hay un artículo, que es el 31 de la ley, que se estableció a último minuto y que tiene mucho que ver con el Seguro Social, que es el que crea el SENASA. Y ese artículo dice que si el Estado aporta recursos a la Seguridad Social, los beneficiarios estarán afiliados al SENASA, si son de salud, o a la AFP pública, si son de la parte de pensiones. Eso quiere decir que para los trabajadores independientes tendrán que estar afiliados al SENASA y que el SENASA tendrá que estar preparado para recibir esa avalancha de trabajadores. Entonces nosotros hemos hecho una investigación y resulta que el costo per cápita del plan básico de salud del SENASA es mucho más económico que para el régimen contributivo, en donde los trabajadores van a cualquier tipo de clínica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el SENASA se apoya fundamentalmente en la infraestructura del Estado. Claro. Y ya el Estado está pagando ese costo a través del presupuesto nacional, que le pasa a salud pública para mantener esos hospitales, comprar equipamiento, pagar salario, pagar insumos, etcétera. Lo único que se necesita en ese caso, y yo lo digo con toda responsabilidad, don Mario, porque nunca he querido
siempre he querido, mejor dicho, que los trabajadores reciban lo mejor, es que el Estado dominicano tiene la obligación legal y moral en este momento de mejorar realmente los servicios públicos de salud, que usted sabe que no andan bien. No, eso está en crisis permanente. Vamos a hacer una pausa con permiso. Bueno, vamos a la parte negativa. Aparte de ese aspecto que acabas de señalar y enfocar y que me parece muy bien manejado, y ojalá pues toda esa estructura pueda real y efectivamente llevarse a vías de hecho. ¿Cuáles son a tu juicio los principales fallos que ha mostrado hasta ahora el sistema? Bueno, los principales fallos son la falta de una reforma en el sector salud. Don Mario, es verdad que hay una ley de seguridad social, es verdad que ahora tenemos el 66-65% de la población afiliada, pero cuando usted va a un consultorio, el tratamiento y la relación médico-paciente es exactamente la misma de antes. Claro. Y así no fue que se concibió la ley. La ley se concibió para establecer la atención primaria, porque esto no es un seguro de enfermedad, es un seguro de salud y es familiar al mismo tiempo. Y usted sabe toda la lucha, toda la brega que ha habido aquí para cumplir con la ley que dice que la puerta de entrada del sistema de salud es la atención primaria, la promoción y prevención. Nosotros lo que necesitamos es que la gente esté sana, que extienda los años de vida saludable, no que se nos enferme para que unos cuantos hagan negocio con la enfermedad. Correcto. Claro, más tarde o más temprano todos nos vamos a enfermar. Y además se hace también negocio promoviendo la salud. El problema es que aquí hay una estructura, comenzando por el sector privado y terminando por el propio Estado, que no favorece una política nacional de salud, sino que quiere seguir manejando el tema como si fuéramos 10 millones de enfermos dominicanos. Sí, pues, ese es el principal problema que tiene el Seguro Familiar de Salud. Sí, que no acabamos de entender que la salud no es curar los enfermos, sino evitar que se enfermen. Exactamente. Ese es la prevención. Y entonces ha habido un retraso con eso de los centros de atención primaria. Muchísimo, porque si bien el Estado, según tengo entendido, está construyendo unos 150 centros. Por un lado, la experiencia anterior, don Mario, porque no es la primera vez que Salud Pública habla de centro de atención primario. Antes le llamaban UNAP, Unidad de Atención Primaria de Salud, etcétera, etcétera. Eso a veces da lástima, porque a veces lo que ponen ahí son pasantes. Y es todo lo contrario. Usted lo que necesita, porque usted viene de un país más organizado, usted lo que necesita es un médico de confianza que le lleve la historia de su caso. No una persona que está allí cumpliendo unos meses, unas cosas para ir. En otros casos no son pasantes, pero como están en zona apartada, van 2 o 3 veces a la semana. Sí, que no puede ser. No es atención primaria es la persona, el médico permanente de cabecera que está ahí disponible, a veces hasta las 24 horas del día, porque convive con la comunidad. Claro, así es. Claro. Es un concepto totalmente diferente. ¿No? Por eso se llama de familia. Entonces, en tercer lugar, el problema del suministro de medicamentos. La gente se queja de que lo que hay son unas pastillitas, unas cosas, que todavía no ha llegado la provisión, etcétera, etcétera. No hay ninguna capacidad resolutiva y por esa razón la gente no le tiene respeto. Dice, no, pero yo voy yendo al médico, para que este médico me rebote entonces para el hospital regional. Mejor voy directamente al hospital regional y no pierdo mi tiempo. En los países que yo conozco, comenzando por el que estudié Seguridad Social, que es en España, y conozco lo de Centroamérica, de Guatemala, de Costa Rica, etcétera. Una unidad de atención primaria tiene capacidad real para atender alrededor del 75% de los casos que se presenten. Solo los complicados son los que se remiten a un segundo nivel. Aquí eso no hay mucha garantía. Por lo menos en el pasado no ha sido así. Yo no quiero juzgar lo que están haciendo ahora porque hay que ver. No puedo prejuzgar. Ahora, lo más grave de todo esto es que el sector privado está totalmente ajeno a eso. Y el Seguro Familiar de Salud es un seguro nacional
o sea, que abarca lo público y lo privado. Correcto. Pero el sector privado no se está preparando absolutamente para eso, ni ninguna autoridad oficial le está exigiendo que se prepare para la atención primaria. Y finalmente, don Mario, y no quiero que se interprete como negativo, mire, para aplicar correctamente la atención primaria en República Dominicana, se requiere un esfuerzo sistemático y concentrado, mayor prácticamente que el que hizo el gobierno con mucho éxito para implantar el 911. Porque no solo se trata de una infraestructura, se trata de una educación, se trata de mucha información, se trata de preparar a los médicos, a las enfermeras, a los laboratoristas, para que estén en capacidad de atender bajo una nueva filosofía y un nuevo enfoque. Usted no ve nada de eso, ningún movimiento en ese sentido. De modo que, en resumen, Salud Pública está haciendo, yo he escrito diciendo, ojalá que no repita los errores del pasado, donde atención primaria es una atención pobre para pobres rurales o de barrios marginados. No, la atención primaria es para todo el mundo. Yo me atiendo con un médico familiar y me siento muy bien porque cuando yo voy donde ese médico, él puede entender cualquier problema que yo le consulte del oído, del corazón, de la piel, etcétera, etcétera, porque son problemas generales todavía. Si hay alguno de esos problemas que se pasa del nivel que él tiene, entonces él me remite a un especialista, a otro especialista, porque el médico primario es un especialista para verlo todo. Entonces, como le decía, yo creo que todavía estamos muy lejos en ese sentido en República Dominicana, y eso lo que se traduce en una cosa muy trágica, un alto costo de la atención médica. Así mismo es. Por aquello que decían, más vale precaver que tener que remediar, y por lo tanto, si nosotros no estamos precaviendo, nos está costando mucho tener que remediar. Así mismo es. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, estamos conversando con el licenciado Arismendi Díaz Santana, quien es un experto en seguridad social. Fue el primer director del Consejo Nacional de la Seguridad Social, primer gerente, que es como se llama. Y justamente yo quiero abordar dos temas en uno de la seguridad social. Y usted fue el primer director. Eso que usted estaba diciendo, he oído adentro y fuera del sistema decir, pero Arismendi ahora está hablando de cosas que él pudo prever y corregir. Arismendi es usted. Esa es una. Dos, hay una bomba, y es que los depósitos de la Seguridad Social que están en las bóvedas del Banco Central han sido cambiados por papeles. ¿O usted no lo sabía? ¿Cuándo se produjo? La Tesorería de la Seguridad Social lo anunció. No me estoy inventando nada. Se han dado papeles, es decir, tienen un valor esos papeles, equivalente a bonos en todo caso, y son redimibles. Pero en este momento, en el Banco Central, esos son 285 mil millones aproximadamente, se han convertido en papeles. Es que la inversión en pensiones no es dinero físico, son signos monetarios, digamos, diferentes. Sí. Tú puedes tener bonos, tú puedes tener acciones, tú puedes tener pagarés, si son empresas suficientes solventes, etc. Lo importante es la garantía que pueda ofrecer la institución que lo tiene. Y precisamente, tú sabes muy bien, porque tú nos acompañaste cuando estábamos diseñando la ley de seguridad social, el tema del Banco Central surgió porque cuando hicimos las vistas públicas, consultábamos y la gente decíamos, nosotros no queremos que ese dinero esté en manos de los bancos, porque en ese momento, a finales del siglo pasado, muchos banqueros habían hecho cabildeo para que se incluyeran en la ley. Y nosotros queremos que esté en el Banco Central. Y entonces nosotros dijimos, pero es verdad, si el Banco Central tiene una buena imagen en el país, una imagen de respeto, por lo menos en una primera etapa, lo importante es que esté en manos responsables en ese sentido. ¿Me entiendes? En ese aspecto no hay todavía ningún signo que pueda darnos preocupación. La preocupación que yo tengo en ese aspecto, Ramón, es la siguiente. Como yo dije en mi libro,
esos fondos se están multiplicando de una manera muy rápida. Y aquí no hay un mercado de valores, ni siquiera incipiente, como para poder absorber de manera diversificada esos fondos. La mayoría de esos fondos o están en manos del Banco Central, o son inversiones del Banco Central, o de Hacienda. Incluso el sector privado es minoritario. Son esos dos sectores. Entonces, es como diríamos, don Mario, como diría el pueblo, tenemos muy pocos huevos en una sola canasta. Claro. Si esa canasta se cae, se rompen todos los huevos. Lo ideal hubiese sido que tuviéramos una economía más diversificada y más fuente de inversión para que en ese movimiento tuviéramos un poco más de seguridad con los fondos. Déjame decirte finalmente que nosotros, previendo ese punto, establecimos la posibilidad, yo no sé por qué aquí no se ha hecho eso, de que se pueda invertir en dólares y de que se pueda invertir en valores que no solo sean dominicanos, sino del extranjero, en monedas lo suficientemente fuertes como para garantizar su valor real y su crecimiento. Yo lo recuerdo eso. Sí, el dólar es la moneda más fuerte. No sé a qué tú te refieres de que yo pude haber evitado. No sé qué. Todo lo que usted está criticando ahora que pudo haberse adelantado. Al contrario, el que me conoce sabe que yo siempre he sido un crítico del sistema. Que yo fui capaz, perdóname ahora que te diga eso, yo fui capaz de decirle al presidente Hipólito Mejía en medio de una reunión, cuando se tomó la decisión de comenzar por la región sur, el régimen subsidiado, señor presidente, nosotros no estamos en condiciones todavía de comenzar por el sur. Ni por el sur, por ningún lado. Porque el SENASA apenas tenía 3 meses. Así es. Alma Bobadilla tenía 3 meses en el cargo y era la que se iba a ser responsable de eso. Pero, por circunstancias que no vienen al caso contar aquí, eso se hizo. Por eso es que tú ves que Hipólito Mejía, cada vez que habla de Arismendi Díaz, dice, ese es el que sabe de ese asunto. Porque yo tuve el valor de decirle eso y él vio en la práctica que eso fue una mala decisión. Que tuvimos que hacer muchísimo esfuerzo, dedicar, don Mario, casi 3 años para tratar de enderezar todos los entuertos que surgieron de ahí y tratar de alguna manera satisfacer las expectativas que creó en la población esa decisión. Si se hubiese esperado 4 o 5 meses más que el SENASA tuviera un poquitico más de peso específico para poder enfrentar la situación, los resultados hubieran sido diferentes en ese sentido. De modo que, además, yo siempre he sido un inconforme con esto, porque debemos seguir siendo. Como se contempló la ley, estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso, y tú sabes que siempre lo he dicho y lo voy a mantener, porque la única razón de ser de esa ley de seguridad social y de mi presencia aquí es defender al verdadero beneficiario de la misma, que es el pueblo dominicano. Exactamente. Y realmente hay que reconocer, don Mario, usted me estaba preguntando la parte negativa, hay que reconocer que no necesariamente han sido los trabajadores y sus familiares los más beneficiados del sistema dominicano de seguridad social, ni en pensiones, ni en salud tampoco. Han habido muchos millonarios y todavía no se ven los suficientes resultados para que la población se sienta satisfecha. Claro, lo que teníamos era tan malo que nadie quiere volver a eso, pero tampoco la gente quiere quedarse en mitad del camino y con un sistema, digamos, con unos resultados mediocres, sino que quiere seguir adelante en toda parte del mundo. El problema no es que sea menos malo, sino bien. Exactamente, sí. Muchísimas gracias, Arismendi, por estar con nosotros. Yo creo que ha sido gracias muy a usted, don Mario, por invitarme, y a Ramón por recordarse de mí. Tanta carpeta que le di en Radio Vida informar. Y vamos a ver si lo traemos con más frecuencia, porque para nosotros el tema de la seguridad social es fundamental. Siempre, todos los jueves, lo dedicamos aquí precisamente a la DIDA, al Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social, para orientar a los afiliados. Llaman con sus inquietudes, sus quejas, sus denuncias, pero necesitamos también tener una visión en ese sentido macro, por así decirlo, y esa la puedes satisfacer tú mejor que nadie. Muchas así gracias. que siempre a la orden. Te vamos a tener que molestando con casi toda la semana, cada 15 días. Claro. Muchas gracias, Ramón Arismendi, nuevamente. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido hoy. El tiro rápido de Mario Rivadavia. Según el último reporte oficial, al día de ayer se habían registrado en el país
11 casos de dengue, con un total de 18 víctimas fatales, de las cuales 17, es decir, la totalidad menos uno de los fallecidos, correspondieron a bebés y niños de corta edad. En adición, 991 personas habían sido afectadas por el Zika, provocado por la picada del mismo mosquito que ocasiona el dengue. También, aunque en mucha menor medida, se habían reportado varios casos de cólera, enfermedad que ha causado estragos en Haití y que aquí, por suerte, logró controlarse a tiempo para evitar que se expandiera, gracias a las medidas de prevención adoptadas, los exitosos operativos nacionales que se llevaron a cabo y las campañas de divulgación y concienciación pública que calaron hondo en la ciudadanía, lo que mereció el reconocimiento público de la Organización Panamericana de la Salud. No ocurre así con el dengue. Con mucha ventaja y de manera ininterrumpida, hemos logrado el muy negativo galardón de ser el país del Caribe donde año tras año acusamos el mayor número de muertes por dengue en proporción a la cantidad de afectados. El año pasado, la cantidad de víctimas fatales por este motivo superó el centenar. La propia Organización Panamericana de la Salud atribuyó esa elevada tasa de decesos principalmente a diagnósticos y tratamientos errados, así como un seguimiento deficiente de los pacientes. Como era de esperar, el Colegio Médico Dominicano rechazó el informe, atribuyendo la mayor cuota de responsabilidad a las autoridades sanitarias. Fue entonces que se creó una comisión para evaluar el problema y tratar de establecer las causas reales de tan elevada mortalidad, en contraste con otros países de la región donde la misma resulta muy inferior. Desde entonces se ha estado esperando por los resultados de ese trabajo de investigación, sin que a la fecha se hayan dado a conocimiento público. De hecho, se ignora si inclusive ese necesario trabajo se llegó a realizar y se llevó a término. Y por consiguiente, las conclusiones del mismo, a partir de las cuales se tendría que elaborar un protocolo de atención que corrija las fallas que se hayan estado cometiendo hasta ahora, sean de los médicos, de salud pública o de responsabilidad compartida. Por otra parte, se deja notar un fuerte vacío en la también indispensable campaña de prevención y combate al Zika. A estas alturas, ni siquiera se conoce a derechas los efectos que pudiera producir la enfermedad, sobre los que con preocupante frecuencia se van conociendo y alertando sobre posibles nuevas secuelas. Quizá el conflicto con el Colegio Médico, que ahora por suerte parece va a entrar en una fase de negociación, único camino posible de solución que jamás se debió haber interrumpido, distrajo tiempo y atención a las autoridades sanitarias y al propio Colegio Médico para prestarle mayor dedicación a los casos de dengue y Zika, labor que en todo caso es preciso intensificar en grado sumo, así como mantener bajo estricta y permanente vigilancia el cólera, dándole seguimiento al desarrollo de los brotes en el vecino Haití, donde la inmigración ilegal le haría fácilmente portadora del mismo a este lado de la isla. Esperemos que así sea y que de una vez y por todas se despejen las incógnitas en torno al hecho de que sea aquí donde tiene lugar el mayor número proporcional de muertes por dengue en todo el Caribe, de tal modo que se puedan aplicar de una vez los correctivos necesarios para poner fin a tan preocupante situación. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal 23.